Bien, recibieron la información de la hoja de cálculo. Se les envió una del ejemplo que habíamos compartido la sesión pasada, en donde se tienen los datos de este, solicitud, pedido de las camisas conmemorativas. Este debió de haber sido el archivo que recibieron. Aquí la intención es que ustedes pues empiecen a trabajar con una estructura, algo que les podría decir es totalmente ajeno a lo que nosotros habitualmente manejamos. Lo quiero aplicar como ejemplo para el desarrollo de una tabla dinámica. Y bueno, también poder extraer con esta información las habilidades, dominio que ustedes tienen en el manejo de Excel. Sé que muchos pues ya son bastante diestros en este entorno de esta herramienta. Nos serviría también como evidencia de su participación en el curso. Tienen visible en este momento la misma información que ustedes recibieron, pero ya con un formato aprovechando lo que Excel en la barra de herramientas de inicio, nuestras cintillas de opciones en la parte de formatos. Aquí nosotros podemos elegir un formato predeterminado. Este formato nos permitiría elegir en diferentes escenarios. Esto ya se ajustaría al estilo, personalidad, lo que deseen ustedes aplicarle. Uno de los datos que, por ejemplo, aparece simplemente como un dato numérico en la información que ustedes recibieron era la marca temporal. Aquí básicamente de los formularios de Drive corresponde a la fecha y hora en la que se comparte la información. El usuario entra, hace su registro y al enviar la respuesta nos deja precisamente esta referencia de temporalidad. Hizo su envío. Para esto, bueno, yo lo que apliqué aquí en esta parte, sobre estas columnas, con el botón derecho, fui a la parte de formato de celda y le di como formato de fecha. Y este formato de fecha, pues también lo podemos personalizar con algunos otras características. Si yo no me ajusto a la información, la referencia es meramente numérica, yo le puedo indicar que sea el día. Le doy espacio. Ahí me aparece el día como nombre, con dos literales de D. Aparece el número calendarizado. Podríamos poner el mes, si son solamente dos literales, aparece numérico. En la medida que yo voy agregando, aquí aparece abreviado, aquí aparece completo, y el año, misma situación. Esto es algo de lo que ustedes manejan, ¿verdad? Como usuarios de Excel ya avanzado, tendrían que conocer. Bueno, detalle nada más con respecto a la información, si alguno no había entendido ahí ese contenido, al menos en la primera columna, se trata de la fecha en la que se hizo el registro. Si revisan la información al interior, tengo complementado también el horario. Mi formato solamente registró el día, la fecha en numeral del mes, el mes y el año. Esto ya lo podrán ustedes incorporar y no sé qué tanta
conveniencia existiera de poner todo ese detalle. Esto es general. Bueno, trabajando el formato, yo agregué una hoja precisamente que se incorporó al momento de pedirle aquí en la primera hoja que me insertara una tabla dinámica. En esta tabla dinámica, recordemos que cuando estamos en la zona que elegimos o que tiene la información de la tabla dinámica, se van a visualizar precisamente del lado derecho de nuestra pantalla los campos que constituyen la tabla. Yo he agregado al contenido de mi tabla que en las columnas aparezca el color de las camisas, en las filas la talla, como valores tengo también aquí las camisas, la talla, y como filtros, tipo de camisa. Los filtros están aquí. Puedo pedirle que sea solamente presentado para caballero. ¿Observaron el comportamiento de la gráfica complementaria? Filtro únicamente damas. Y como también la tabla está ajustándose automáticamente. Podemos recrear este comportamiento, este patrón. La tabla dinámica también se sujeta a esta situación del formato personalizado o propuesto que nos proporciona Excel. O pueden ustedes trabajar en ella sobre el diseño, características a título libre. Respeta todas las características que tienen atribución de su información como parte de la hoja. Puede aceptar el control de la altura, tamaño de las columnas. Eso es algo que no se pierde con el planteamiento de nuestra hoja. Inclusive aquí, por ejemplo, en la parte del formato de celda, la alineación. Eso es cuestión de presentación. Eso no se... Le puse un margen, una sangría, ¿sí? Para que no quedara tan pegado a la costilla. Incluso podemos manipular insertando celdas, columnas, filas. Bueno, filas dentro de la tabla no. Esto sería parte de la estructura que se controla en automático de nuestra, por el diseño de la tabla dinámica. ¿Podemos recrear este escenario? Trátenlo de hacer. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, compártanlo por favor. Para quienes no lo han hecho, ¿quieren que lo hagamos paso a paso? Ustedes me dicen. Sí, por favor. Ok, a ver, permítanme. Me decían que quieren hacer la secuencia paso a paso. ¿Les parece si lo hacemos conjuntamente con los compañeros en línea? Sí, por favor. Ok, bueno. Tienen visible la hoja original, ¿verdad? Sobre la hoja, bueno, yo soy del estilo de que no puedo empezar a trabajar si no he aplicado algún formato. En este caso, lo ponemos de esta forma. Selecciono la cabecera de las columnas,
del contenido de la tabla. Le voy a dar, pongo mi puntero, ¿sí? En la línea de colindancia entre columnas. Y cuando veo el puntero que cambia a esta forma, fíjense, le doy un doble clic. Y todas las columnas se van a abrir al ancho del contenido de la información más largo que exista en la columna. ¿Sí ya lo vieron? Y al haberle aplicado un formato predeterminado, todas las cabeceras, podríamos decir, de la información, reciben en automático un filtro de control. ¿Ok? Ya lo tenemos. Cuando ya lo tengan, estoy eligiendo una celda fuera del contenido de la tabla. Activé de la barra de herramientas de la barra de herramientas la opción insertar y me voy a ir a tabla dinámica. Se activa este cuadro de opciones en donde la primera opción me indica seleccionar una tabla o rango. Como previamente no tenía elegida mi tabla, lo que voy a hacer es darle clic a la flechita en el renglón. ¿Ok? Y en este momento puedo seleccionar, estoy arrastrando, botón izquierdo, mantengo presionado, arrastro, y como tenía un formato de tabla, lo reconoce como la tabla 1. Si ustedes hubieran dado un formato personalizado, no hubieran ustedes elegido un formato predeterminado, aquí les aparecería el rango. ¿Ok? Por eso aparece nada más como tabla. Le voy a dar acept. Bueno, y aquí en la opción es lo único que elegí. Lo demás lo dejo predeterminado. Me dice que lo va a hacer en la página existente. Voy a pedirle que me lo dé en una nueva hoja de cálculo. No quiero que quede en la página existente porque en ese momento tendría yo la información y la tabla, ¿sí? Que puede ser muy extensa, ambos en la misma hoja. Les decía yo, la recomendación de mi parte es que ustedes lo trabajen en otra hoja y nuestra base de datos quede en resguardo para que no se vea alterada, no se vea dañada. Le doy a aceptar. Abre una nueva hoja. Aparece esta configuración como imagen. Y esto ocurre porque no tengo hasta este momento nada indicado en los filtros, columnas, filas y valores. Pero aparecen los encabezados de la información de la tabla. ¿Sí lo ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Y aquí es donde es importante tener conocimiento de la información que estamos trabajando. Si yo elijo cualquiera de los encabezados, voy a tomar ahorita tipo de manga, ¿sí? Voy a jugar con este dato. Tipo de manga lo voy a poner en columna. ¿Qué aparece? ¿O qué ocurrió? Aparece como tipo de manga, manga corta, manga larga y un total. No sé si eso sea algo de lo que a mí me interese controlar. Voy a trasladar ese tipo de manga a fila. Entonces me aparecería en las filas
Y dense cuenta que en automático no trabaja desde la primera fila, sino que está dejando 2 renglones en blanco. Eso es algo que controla automáticamente Excel en el diseño de las tablas dinámicas. ¿Sí? Aquí mi idea, mi sugerencia es que cuando yo estoy aprendiendo a usar una función, un procedimiento en Excel, pues me dé yo la libertad de jugar con ellos y aprender de esa inexperiencia, tratando de manipular la información en diferentes ámbitos. Si yo quiero retirar esto de la tabla, simplemente lo tomo, mantengo presionado y me voy a la parte superior en donde están los encabezados, y dense cuenta que cuando tomo esa zona, me aparece un tache. ¿Sí lo ven? Si lo suelto ahí, simplemente lo elimina. Esto es algo empírico, ¿sí? ¿Qué ocurriría si yo pusiera, tomara el nombre y lo pongo en las filas? Me da esto, el contenido de las personas que hicieron su registro, ¿sí? En su totalidad, todos los que mandaron la información, y reitero, está dejando las 2 primeras filas en reserva, ajá, porque esos espacios los ocupa para los filtros. Voy a elegir color. Aquí no entiendo qué es color. Lo pongo en las columnas. ¿De qué se trataba el color? El color hace referencia a que es la tela, mezclilla clara, mezclilla oscura, Oxford azul, Oxford blanca. Para quien no conoce el registro, pues cuando decimos color y si se trata de Oxford, no entenderíamos. Mi referencia es precisamente el involucramiento, conocimiento que tengo de la información. Es el tipo de tela. A lo mejor aquí el encabezado no debió de haber sido color, sino tipo de tela y color, algo que fuera más descriptivo. ¿Sí? Y eso suele suceder cuando nosotros estructuramos una tabla. A nuestro entender, le damos un encabezado, pero no es un encabezado que todo mundo vaya a poder entender. Entonces, les digo, aquí es mucho el involucramiento que ustedes deben de tener con respecto a la información para que controlen bien su tabla, ¿sí? Si yo quiero definir quiénes eligieron mezclilla clara, quiénes eligieron mezclilla oscura o los diferentes tipos de tela en color, voy a ponerlo en valores. Si observamos, en este momento me está mostrando la selección de cada uno de los que enviaron los registros con respecto a su elección de tela, ¿sí? De acuerdo con esto, son 36 personas que están conformando nuestro registro, y eso es lo que nos está dando en este momento como parte de la información. Identifico que tengo personas con nombre Ángel, Ángela, Cintia, Elías. Quisiera saber de estos quiénes eligieron por el modelo, si es para caballero o si es para dama. El corte de una camisa de dama es diferente que el de caballero. Eso, ¿dónde lo podría yo encontrar? Tipo de manga, tipo de camisa. Vamos a ver, fíjense, tipo de camisa, ¿de qué se trata? Voy a ponerlo en el filtro. Al ponerlo en el filtro, el tipo de camisa ocupó la fila número 1 y en automático selecciona que son todas. Aquí es donde aparece si es de caballero o es de dama. Elegiré caballero. Tengo camisas para caballero.
y aquí aparece Isela Aguayo. ¿Por qué aparece? Porque ella eligió una talla de caballero, precisamente por el tamaño, por el estilo. Incluso algunos de las personas que hicieron su selección lo hacían para sus parejas, hijos. Voy a elegir de dama. Tengo los nombres y por aquí aparece Juan José Lozano Bermúdez. No es una equivocación, él compró la camisa para su esposa. Entonces, bueno, conocer aquí la información es importante para que ustedes entiendan que la tabla está transfiriendo la información tal cual nos la proporciona de acuerdo con el registro. ¿Sí? Esta tabla me permitiría a mí poder identificar, si yo lo inserto, una gráfica, cuál es el contenido que pido para caballeros, para damas, pero eso lo vamos a hacer en un momento después del corte. ¿Sí? Estructura en la tabla, al menos aquí opté por otra estructura. Podemos agregar otros filtros, no es único, pueden traer otro contenido de información, puedo agregar otros controladores. Ajá. Jueguen con estos elementos. Tipo de manga, vamos a agregarlo aquí en las filas, veamos qué pasa. Corta, larga, o pudo haber estado mejor tal vez en el filtro. Cuenta color, cuenta columna. En tipo de mangas, tipo de camisa, todas, les digo que sea de caballero. Aceptar. Tipo de mangas todas, no, la quiero nada más de manga corta. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo manipulo, cómo controlo mi tabla? Eso depende de mis intereses. Y yo lo que les diría es, en primera instancia, pues revisen tal vez un poco esta parte del contenido, entendamos esa situación, ¿no? A mí no me interesa el nombre, quiero que en lugar del nombre aparezca la talla. Retiro el nombre, me voy a talla, arrastro talla a la fila, selecciono que sean todas. Y entonces tengo las 36, pero ahora en control de talla. Y bueno, en fin, eso es algo de lo que ustedes pueden estar jugando, experimentando. Dense esa oportunidad para revisar estas características de la tabla dinámica. Y algún comentario si lo tienen, alguna duda. Ok. Ok, si le cambio ahora al vespertino, pues de igual manera surge algún cambio. Es correcto. Si le damos todas, aparece en nuestra gráfica, pues ya el contenido del total, ¿verdad? Así es. En la parte de abajo, tenemos en los renglones de abajo algo que estuvieras trabajando en particular. No. No, eso cuando estaba trabajando la tabla, en automático me puso esta parte. No sé si sea como un desglose o algo, pero así me lo desglosó cuando estaba trabajando la gráfica. Oh, no lo había yo visto.
curioso, a mí no me lo generó así. Pero Sí, bueno, no, de hecho a mí también me brincó, pero sí en automático cuando estaba trabajando la gráfica me botó esta información. ok. Bueno, algo interesante ahí para buscar, ver Sí, cuál fue el origen, ¿no? así es. Mireya, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Como lo comentaba, nuestra compañera Mireya, en la parte de donde tenemos la tabla dinámica que se incorporó en una hoja independiente, sí, le digo, me causa un poco de extrañeza el hecho de que le haya aparecido en la parte baja algo de información. Por lo regular, no se genera nada adicional. Habría que revisar cuál pudiera haber sido el motivo por el cual se agregó esa información. Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, este archivo de complemento tiene los detalles de la personalización, ¿sí? Para esto se les generó un formulario en donde se les pedía a cada uno de las personas que manifestaron pues el interés de la adquisición de la camisa, el que nos indicaran si, bueno, los detalles de la personalización, si debía llevar su nombre y bandera, o sin nombre, o solamente la bandera, ¿sí? Para esto, el formulario pedía el número de empleado y los detalles de la personalización. Por cuestión de estas situaciones de datos personales, yo cambié el número de empleado, que también venía en la hoja original, por una marca de temporalidad. Es la misma marca, es un identificador numérico que estoy tomando como referencia, y quiero que esto fuera un elemento que nos permitiera vincular la información de esas dos hojas, tanto la hoja de complemento como la hoja base que estamos trabajando, que es el de las camisas conmemorativas, ¿sí? Esto quiero que nos sirva como elemento para poder también vincularnos al desarrollo de las macros en Visual Basic, ¿ok? La idea es, en un solo producto, tratar de vincular esa oportunidad de aprovechar para hacer prácticas también sobre el contenido de nuestro temario, ¿sí? Descarguen esa parte, se las complemento para efectos de la práctica que vamos a hacer de vinculación a Visual Basic en unos momentos. Ah, Ok, es que ya hasta ahí tenemos el gráfico, ajá. le estaba metiendo esto para ver de dónde salían todas estas cosas. Y Y está aquí bastante como práctico, ¿verdad? O sea, no tiene como mucho conflicto el exacto. hacerlo, pero si sabemos cómo hacerlo, porque si no, pues, me causa conflicto. Sí, en efecto, cuando ya tenemos un proceso definido, precisamente ese involucramiento con ese proceso simplifica mucho de la aplicación. Ajá.
El detalle viene a veces en estructurar la base de datos, en cómo ordenamos la información, que aunado con el apoyo pues que nos da Excel, pues eso agiliza la manipulación. Los gráficos dinámicos muy prácticos en este sentido para el uso. Y es donde les decía yo, hay que identificar qué tablas son factibles para desarrollar en una tabla dinámica y qué tablas pudieran no manifestarnos ese beneficio, ¿verdad? Ok, perfecto. Si les propusiera yo, muchas gracias. Blanca, sí, ¿verdad? Sí, Blanca Pliado, orden, profe. Muchas gracias. Si abriéramos un tema, no sé, hoy día algo que está sonando mucho, aquí la cuestión sería disponer de una buena base de datos. Las estadísticas, por ejemplo, de contagios del COVID, ¿sí? A nivel de la República Mexicana, si quisiéramos elaborar una tabla en donde manipuláramos estos estadísticos por estado, por edad, por sexo, ¿verdad? Sería una tabla que nos generaría un escenario, primero que nada, encontrar la información. Muchos de los problemas que tenemos, a veces está en el contenido de la información, obtenerla, y una vez teniéndola, cómo esté organizada, qué es lo que queremos visualizar en ese escenario. Las gráficas de barras son elementos muy frecuentes de uso. Las de líneas, en mi ámbito profesional, la ingeniería civil, nosotros las gráficas de barras, gráficas de líneas, no las utilizamos tanto, más las de dispersión, algunas de ellas inclusive con configuración de la escala, en lugar de lineal, que sea logarítmica. La maestra Abby, yo creo que aquí en ese escenario del manejo de las gráficas, pues creo que también tiene cierto escenario de experiencia, por lo que a veces necesitamos utilizar. Pero bueno, podría ser una práctica abierta el hacer este tipo de análisis de las estadísticas del COVID. ¿Cómo lo ven? Algo que nos haga desarrollar habilidades para empezar a encontrar la información, ¿no? Estoy tomando esto nada más como una referencia, ¿sí? Con respecto a otro tipo de herramientas, como son las macros, a veces malinterpretamos el término de macros, considerando que macros son las fórmulas que desarrollamos en la hoja de cálculo. No es así. Ajá. Las macros son agregados, son rutinas que se desarrollan en un lenguaje de programación que es Visual Basic y que nos permiten acelerar algunos procesos. Hay funciones que están desarrolladas en el apoyo de este lenguaje, hay algunas que no lo son, que ya están en algo más estructurado, pero bueno, para esto, para poder accesar a ese espacio, que son el control de las rutinas en Visual Basic, lo que podemos hacer es, si ustedes no tienen activado esta opción de programador, en la barra de herramienta de vista, ¿sí? En del lado derecho, tenemos aquí algo que dice macros. ¿Lo ven? Muestra la lista de macros con las que se puede trabajar.
ese es un icono que nos vincularía al desarrollo de las macros y que en este caso podemos aprovechar como un instrumento para aprender algo en primera instancia. Si le damos a la flechita abajo del icono, aparece ver macro, grabar macro, ¿sí? Y usar referencias relativas. Bueno, como parte de una introducción, quiero empezar con generar una macro de manera automática. Para esto también les pido que revisen en la esquina inferior izquierda de nuestra hoja, en la parte de abajo, ven este cuadrito, ¿sí? Al lado de listo, estoy hablando de la esquina inferior izquierda. En este cuadrito, si posiciono el puntero sobre él, ¿qué leyenda aparece? Señala que no se está grabando ninguna macro en este momento. ¿Sí es correcto? Es que a mí se me sale de la ventana. ¿Sí? Y nosotros nos vamos al icono de ver macros y le damos grabar macro. En el momento en el que le demos clic, se desplegará esta ventanita que dice grabar macro, señala por omisión nombre de la macro, nos da una opción para un método abreviado. Recuerden que hay teclas de atajo que activan determinadas acciones, como es, por ejemplo, el imprimir, algunas que ya están predeterminadas, ¿sí? En la parte de abajo tenemos la indicación en dónde se va a grabar o a guardar esa macro. Por lo regular aparece que en este libro, es decir, la hoja en donde estamos trabajando, y en la parte de abajo una descripción. Sugiero que en el nombre de la macro le pongamos prueba. La tecla o método abreviado lo dejemos sin efectos. Ajá. Más adelante les voy a explicar por qué. Vamos a dejar que sea grabada la macro en este libro. Y como descripción, vamos a ponerle rutina de prueba también. No me voy a complicar, ¿no? Y le voy a dar a aceptar. ¿Ok? Vean cómo ese cuadrito cambió su forma a un cuadro, y esto es en semejanza a los reproductores, ¿no? El play es un triangulito, la pausa es dos barritas verticales. En este momento, el cuadrito puede ser el botón con el cual yo detenga la macro en un momento determinado, ¿no? Si le doy clic, no le voy a dar clic, voy a dejar que se grabe la macro, pero en el momento en el que ya está activo, todas las acciones que yo tome sobre la hoja, ¿sí? Van a quedar grabadas en forma automática. Para esto les pido que teniendo la hoja en la que estoy trabajando, o si ustedes tienen alguna en particular, vamos a darle clic a la celda F2. Y en este momento le voy a decir que de esta celda va a ser igual al dato que tengo en la misma fila, pero en la columna B. Nada más. ¿Ok? Y le voy a dar Enter.
Es una acción simple de transferir la información de una celda dentro del documento a otra celda. Y voy a detener la macro. Recuerden que este es el escenario para ejemplificar. Vamos a empezar con algo sencillo, ¿no? Bueno, se detuvo la macro, regreso al botón, le puedo dar ahora ver macros, se despliega este botón y aparece, de acuerdo con el nombre, el de prueba, ¿sí? Yo le puedo pedir modificar y aparecerá esta ventana. Ven una ventana que señala Microsoft Visual Basic para aplicaciones. ¿La tienen a la vista? ¿Sí, Pirilip? Sí, sí se ve. Ok, gracias. ¿Qué es lo que observan de esa ventanita? Y díganme si la ventana que tienen a la vista es la misma que se les desplegó a ustedes, por favor. ¿Alguna diferencia? ¿Pueden ser las barras? Estos elementos que tenemos aquí pudieran ser los que no estén visibles para ustedes si le damos a complementos o en la parte donde tengo las barras de opciones, denle clic al botón derecho encima de la barra, ¿sí? En cualquier punto, botón derecho y les despliega estas opciones. ¿Se ocurre? Si ustedes eligen cualquiera de ellas, les van a aparecer las diferentes barras. Esa se está ahí arriba. ¿Sí? Aquí estamos activando las barras que complementan precisamente el escenario de programación de Visual Basic en una versión limitada para aplicaciones. Me interesaría que sobre esta barra, pues la de la estándar, tomen la barra, arrastrenla y pónganla abajo de donde tienen la barra de herramientas. Sugerencia, la de depuración, arrastrenla y pónganla en el costado izquierdo. Y la otra, que es la de edición, bueno, esa la voy a dejar sin efectos, ¿sí? ¿Ya lo hicieron? Esto de dejar la barra de depuración en el costado izquierdo es con el objetivo de, si yo reduzco las dimensiones de la barra, ¿sí? En determinado momento, si yo quiero probar la barra, puedo con este botoncito controlar el avance paso a paso. El contenido, como les decía yo, hace referencia a ejecutar, interrumpir, detener, colocar un punto de interrupción automático o la ejecución paso a paso de las instrucciones que tenemos. En la parte superior, ¿sí? Voy a activar diferentes acciones. El que está al lado de la escuadra, que es el modo de diseño, es el explorador de proyectos. Si le damos clic, se despliega una ventana en donde aparece precisamente el contenido de las hojas. Estamos trabajando, bueno, yo elegí la de complemento, se agregó un módulo automáticamente. Los módulos son los elementos en los cuales nosotros vamos a anidar precisamente estos procedimientos. No todas las hojas tienen módulos. Yo tengo abierta aquí el de camisas conmemorativas, ejemplo. Si le doy clic al botoncito de más, me va a mostrar el contenido de ese libro, en el cual tengo las camisas, el pedido,
y las características del pedido, pero aquí no aparece un módulo. ¿Sí? Este módulo fue creado de forma automática. Vamos a ver más adelante ya en un proceso específico. Ahorita simplemente explico para qué me sirve esta ventana. Ajá. Aquí tengo el módulo y aquí tengo la rutina. Esto es lo que, algunas de las cosas que yo tengo aquí en la barra estándar. Hay objetos que podemos insertar y de los cuales voy a revisar propiedades. ¿Sí? Este es el examinador de objetos, en fin, hay diferentes escenarios. Me enfoco sobre la rutina que generamos. ¿Recuerdan cuáles fueron las acciones que ejecutamos al momento de iniciar la grabación de la macro? Primero seleccionamos la celda F2, ¿verdad? Y bueno, aquí como parte del contenido de nuestra primera ventana había una descripción. En ella pusimos rutina de prueba. Aquí el uso del apóstrofo para referenciar comentarios, ¿sí? Todo lo que son comentarios los identifico en color verde. Lo que son funciones, palabras reservadas del lenguaje de programación, aparecerán en azul, ¿sí? En azul está, por ejemplo, la indicación que tengo aquí de falso para un cortar y copiar. Ajá. Esta palabra que es referente a la celda, en donde se establece el rango F2, seleccionar. Permítame, voy a seleccionar en mi celda una celda cualquiera. Quiero que veamos qué es lo que ocurre. ¿Tienen visible la ventana de Visual? Ok, gracias. Voy a ejecutar paso a paso las instrucciones. Cuando le doy clic al desarrollo paso a paso, se pone en amarillo la línea que está en oportunidad de ejecutarse. Y, ojo, tenemos un minuto. Automático. Nuestra ventanita. Sí funcionó su procedimiento. Si la intención hubiera sido el dejar la fórmula, ¿sí? Algo de lo que pudiéramos haber planteado es que el término que tengo en selección, en lugar de que apareciera el dato, los pongo así, tuviera como referencia que esto dijera igual a B, espacio, ampersand, espacio, ¿qué es lo que le correspondería para que fuera fórmula? Trabajamos sobre la columna, la información B. ¿Qué complementa el dato de la columna? La fila o renglón, ¿no? Y la fila o renglón está controlada por nuestra variable X. Entonces, aquí podríamos poner espacio ampersand X. Se la puse en mayúscula. Las referencias están en minúsculas. Chequen qué pasa
Si cambio de celda o de línea, todas se ajustaron a mayúsculas, ¿verdad? Si se lo hubiera puesto en minúscula, todas se ajustan en minúsculas, identificando que estoy trabajando con la misma variable. ¿Sí? Veamos qué ocurre. Estoy dentro del proceso. Está ejecutando. Inicia. Selecciona. ¿Sí? Y le doy clic. Ajá. ¿Qué observan? En la celda se ve el nombre y en la barra de fórmula, ¿qué apareció? Pues la fórmula, ¿verdad? Entonces le doy clic, 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 clic. Pero, digo, no sé, le doy ejecutar. Termina. Si le doy clic al interior en la fórmula, me va a mostrar el contenido de la fórmula. ¿Sí? ¿Quieren ustedes transferir fórmulas? Yo digo que eso, pues, nos hace regresar. Únicamente es la rapidez con la que lo genera. Pero hacer una rutina para que genere una fórmula, creo que pierde el propósito de los procedimientos que estamos aprendiendo a desarrollar en Excel. ¿Sí? Aquí lo que resulta interesante es conocer cuáles son los procedimientos o las funciones que aplicamos en Excel. Voy a generar una instrucción con un ciclo que fuera abierto. ¿Sí? Los ciclos abiertos estarían controlados y mi recomendación, la instrucción es do loop. Mi recomendación es, así como lo hace Excel, abrir y cerrar un proceso. La instrucción do se complementa con la instrucción loop. ¿Ok? Do loop es un ciclo que si yo no le pongo el loop, al tratar de ejecutarlo, se queja. ¿Sí? Error de compilación, tengo un do sin loop. Ah, ok. Bueno, le pongo el loop. Y le quito el do. Ocurre lo mismo. Ahora me dice un loop sin su do. ¿No? Esa estructura tiene que ser complementaria. Los ciclos do loop ejecutan instrucciones. Ajá. Pero en estas hay que ser muy cuidadosos porque puedo generar un ciclo indefinido. No es lo mismo que ocurre con el for next, porque este tiene un punto de inicio y un punto de terminación que se cumple cuando llega a la condición que yo planteé aquí. ¿Sí? Si este ciclo no queda bien diseñado, puedo caer en una rutina, en un proceso en donde sea indefinido, y esto solamente voy a poder salir cerrando y perdiendo toda la información que pude haber generado. Los controles pueden ser con el while, ajá, o la instrucción until. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y se puede colocar al inicio en el do, o bien se puede colocar al final en el loop. ¿Ok? ¿Cuál sería mi ejemplo para lo que estamos haciendo en este momento? Voy a trabajar sobre un ciclo abierto. Le digo do, while.
active sheet punto cells y le voy a decir la celda, voy a decir que es n, 1. Ok. Con respecto a la hoja activa, la celda N1, ¿sí? La condición, para empezar, while, en inglés, ¿qué significa? Mientras, ¿no? Entonces, vas a hacer este ciclo mientras, de la hoja activa, la celda N1 sea diferente, la instrucción diferente se utiliza o se plantea indicando los dos signos menor que, mayor que, eso se interpretaría como diferente de comillas, comillas, es decir, diferente de vacío. Para esto, chequen, cuando yo aperturo una variable, si posiciono mi puntero encima, en este momento me dice que la variable n está vacía y en ningún momento ha recibido ningún dato. ¿Sí? Aquí, si yo forzo la instrucción, se quejó. ¿Y se quejó por qué? Porque n está vacía. Entonces dice, bueno, ¿a quién se la atribuyo? Le voy a dar. Estas son las ventanas con las que vamos a interactuar cuando estemos diseñando en Visual. Es una ventana de error. Le digo depurar y me regresa. Antes de esto, le voy a decir que n deberá de ser igual a quién. Lo que asumía el valor de x, se la voy a dar hoy como atributo a n. Y n va a empezar en el renglón 2. Entonces le digo que n vale 2. Y regreso, me pongo encima de la variable, me dice que está vacía, le doy clic, la ejecuta y n ya tiene un valor de 2. Si yo en este momento le dijera ejecútala, aquí en este momento lo que estaría haciendo es repetir, 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 porque nunca cambiaría el valor de n. ¿Sí están de acuerdo? Y eso generaría el problema que les estoy comentando. Genera un ciclo que es indefinido, ¿verdad? Para esto, lo que necesitamos es que n, cada vez que entre como parte del proceso, va a ser igual a su valor más 1. ¿Ok? Veamos qué ocurre. Le doy clic. N tiene un valor de 2, ¿sí? Vale 2, vale 2. Y si hago esta condición, n va a cambiar una vez que ejecute la instrucción a 3. Y regresa al ciclo. Pero esto no lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, ojo aquí. Me voy a robar esta instrucción. Copiar. Le voy a dar enter aquí. Y se la voy a pegar. Recuerden que en este caso el valor ya no es de x, sino que de n. Ahora veamos qué está haciendo. Y permítanme hacer más pequeñita la... Vamos a ver. Estoy encima todavía, ¿verdad? ¿Sí están viendo dónde aparece la selección de celda? ¿Sí? El seleccionador está bajando. Pero está trabajando sobre la columna 6. Aquí el control está sobre la columna 1. Regreso, corrijo ahí. Ya lo está dando aquí.
¿Sí? Ahí va bajando. No tiene un número definido, tiene una condición en la que se debe de tener. Estamos llegando casi al final. Ojo, activa, entra, activa. Esta tendría que ser la última. Y ya se salió. ¿Sí lo vieron? El ciclo do loop es un ciclo que puede ser abierto y se condiciona a una acción que mientras no se cumpla, el ciclo se puede ejecutar. Aquí lo único que hay que ser cuidadosos es en el diseño de esa estructura, ¿verdad? Porque puede funcionar bajo el escenario de la condición. Imagínense ustedes una base de datos en donde su base de datos crece cada día. ¿Convendría meterle un ciclo for next? Si yo no tengo el indicador de cuántos elementos tengo, pues lo que me conviene es un ciclo do loop, ¿no? Porque la base de datos podría ser creciente. El número de alumnos registrados para su dictamen, hoy tuve 300, último día baja a 20, lo que compartían aquí nuestro compañero Eric, registros de la carrera 11K por día, ¿no? Es cuando el número es variable, no conviene, no podemos identificar cuántos elementos tenemos, por consecuencia no tengo el límite de la condición del for, entonces tendré que trabajar sobre una condición abierta del do hasta que se cumpla la información. Si ya no tienes información, no tiene caso que continúes, te sales y ahí concluye mi proceso, ¿sí? Si le doy el siguiente clic, ahí termina y cerramos nuestro procedimiento, ¿vale? Ciclos se controlan con for, next, estos son cerrados, o bien do, loop, complementando con la instrucción while o until, mientras o hasta. Las tomas de decisión, los condicionales, esas instrucciones que ponemos en Excel como un si, aquí tendrían que ser estructuras que van con el if, se complementa con then, perdón, then, ajá. No tiene ninguna instrucción, con razón se queja, ajá. Y estos tienen que abrir el if y cerrar el if en if. Es la instrucción que lo cierra. ¿Sí? ¿Cuál puede ser una instrucción que tenga información? Bueno, aquí para esto necesitaríamos generar algún ejemplo. El complemento de las diferentes condiciones puede ser el else if. ¿Sí? Y aquí podríamos agregar muchos elementos complementarios de esa toma de decisión. Una estructura semejante en esta toma de decisión son las instrucciones select case. Esta se complementa con su correspondiente end select. Ok, bueno, estas van a ser algunas instrucciones que podremos utilizar para ejemplificar procesos. Y si ustedes observan las estructuras cuando nosotros las diseñamos, toda esa paja que se genera de manera automática al grabar una macro, pues aquí en ese sentido no van a existir, ya que son instrucciones precisas, son instrucciones concretas de procedimientos que nosotros sabemos, controlamos, y de alguna forma yo les diría que no puedo diseñar un proceso
si antes yo no lo sé hacer manualmente. La regla de la programación es, yo no puedo programar algo que no sé. Porque va a tener muchas deficiencias. Hay muchas carencias en el conocimiento de los procesos. ¿Vale? Voy a dejarles que investiguen ustedes, por favor. Si pueden tomar nota de lo que tenemos acá. Las estructuras y características de estas funciones. Visual Basic trae el acompañamiento y si le damos F1 y corríjame por favor. Regreso. Al darle F1, ¿tienen visible la pantalla de Microsoft? Gracias. Aquí, esta es el apoyo sobre las cuestiones del lenguaje. Vamos a tener las palabras claves que hablábamos. Vamos a tener funciones. Sobre estas funciones existen comandos. Nos va a dar referencia de la sintaxis de las diferentes instrucciones. Nos desarrolla un ejemplo. Vemos aquí una instrucción if, complementada en una estructura con then. Esta es la condición. Obviamente estas estructuras pueden ser a veces muy complejas, ¿no? Nuestras instrucciones. Una programación estructurada es, por ejemplo, lo que tenemos acá. Veo un for, complemento con un next. Aquí está la estructura completa del for. Veo un if, que estructura o complementa su planteamiento con el end if. Una condición else, que sería alternativa de la condición primera. ¿Sí? Veo un if, que cierra con su end if. Y esta es una de las formas como se recomienda llevar a cabo el desarrollo de las rutinas. Desplazarnos por nivel para poder encontrar la correlación de algunas estructuras o procesos. ¿Ok? Les pido, por favor, que investiguen con respecto a las que planteamos, que son los ciclos if, then, que son las tomas de decisión, que me representan, cómo las configuramos, el select case, los ciclos for next y los ciclos abiertos do loop. Esto para que lo tengan ustedes como un contenido. Regreso a la hoja. Cuando ustedes ya generaron un procedimiento en nuestra hoja, ¿sí? Ya no se trata de una hoja de cálculo simple, ¿sí? En el momento en el que yo le incorporo una rutina, el archivo, si yo le doy guardar, ¿tienen visible la pantalla? ¿Qué dijo? Dice que no se puede guardar en libros sin macros. Así es. Establece que las características, ese atributo que nosotros le pusimos de un proceso automatizado con esas instrucciones, en una hoja simple no quedaría retenido. Si yo le digo que continúe, lo va a grabar como una hoja de Excel y todo ese procedimiento se va a perder. Para ello, lo que tenemos que hacer es cambiar la configuración del tipo de archivo. ¿Ok? Entonces le vamos a decir que no. En ese momento, bueno, como este archivo no tiene una característica en específico, no le puse un nombre, tiene complemento, me dice que por omisión se trata de un libro de Excel. Lo que debo de seleccionar es la segunda opción en la lista, que es un libro de Excel habilitado para macros. La diferencia que hay entre las hojas de cálculo
y las hojas de cálculo que llevan incorporadas macros es la extensión. La extensión de una hoja de cálculo simple es extensión XLSX. La extensión de una hoja de cálculo con macro es XLSM. ¿Ok? Si en este momento le doy guardar, arriba aparece el nombre simple como complemento, pero su extensión, fíjense, voy a darle guardar como, le voy a decir examinar, lo único que necesito es regresar. ¿Qué observan en la referencia de la parte superior del tipo de archivo? Ya indica que está habilitada para macros. ¿Alguna otra observación? El logo de Excel tiene un signo de admiración. Exacto, es como un papiro, ¿no? Es un agregado, que este es el simbolito que traen todas las hojas que son de macros. Ajá. Cuando ustedes en su explorador le dan que agrupe de acuerdo con el tipo de archivos, todos estos archivos tendrán este atributo, y si aparece mezclado, lo pueden identificar con las características del icono que estamos viendo en este momento. ¿Ok? Le doy cancelar, me regreso, me voy a Visual. ¿Tienen visible la pantalla de Visual Basic? Sí. Ok, gracias. Quito las instrucciones que puse aquí. Voy a activar la ventana de explorador. Recuerden que yo tengo dos módulos, el que se hizo de forma automática, el que se hizo de forma manual. Estos módulos, si yo quiero proteger ese trabajo intelectual que es el desarrollo de una rutina, ¿sí? Si yo le pongo aquí en propiedades, aparecerá esta ventanita que tiene los datos del proyecto. Me voy a la pestaña de protección. Todas sus rutinas van a quedar por omisión, visibles para cualquier persona. Si yo activo esta casilla, bloquear proyecto para visualización, en el momento en el que la activo, me va a pedir una contraseña. Esa contraseña, sean cuidadosos porque a veces la contraseña no es para el ajeno, sino que es para el propio, ¿no? Si yo le pongo la contraseña, le estoy poniendo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y lo digo para que no se nos olvide, 1, 2, 3, 4. Si yo pusiera un número erróneo, acabo de hacerlo deliberadamente, le doy a aceptar, me dice, ojo, tu contraseña no coincide. Entonces, si ustedes dicen, no, es que a lo mejor en una le puse, no, eso no va a ocurrir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, le doy a aceptar. Y en ese momento el atributo ya lo reconoce. ¿Ok? Le doy cerrar, le voy a dar guardar. ¿Sí? Me voy a salir de la hoja para ver si surte efectos. Mientras ustedes no se salgan, esa situación de reconocer las características no se van a aplicar. Ajá. Permítanme entrar a la hoja. Fue complemento. Cuando ustedes abren las hojas para macro, les debe de aparecer un mensaje, ¿sí? Dependiendo de la configuración de Excel, de si desean o no desean habilitar las rutinas, ¿verdad? Le voy a dar programador, Visual Basic, me abre la ventana. ¿Tienen visible la ventana? Ok, gracias. Dense cuenta cómo el nombre aparece como XLSM, es complementos. Le voy a dar doble clic y ya no me permitió visualizarlo. Cancelar, doble clic. Mientras yo no le dé la contraseña, no podré
inspeccionar el contenido que tiene en la programación. Sí puedo interactuar con la hoja, sí puedo trabajar con la hoja nunca se protegió. Lo único que protegimos fue el anexo de esa codificación. Dijimos 1, 2, 3, 4, le doy a aceptar, lo despliega. Aunque se lo puse a un módulo, el atributo se lo aplica en general al visor de las rutinas. Aquí tengo la rutina anterior que guardó Excel. Aquí tengo la que hicimos manualmente como ejemplo. Y bueno, esta es una parte esencial de todo desarrollador, porque esto representa mucho tiempo, mucho esfuerzo, que a veces alguna persona, digo, no por maldad, simplemente por curiosidad, puede entrar, puede hacer una alteración, y esto requiere de mucho tiempo concretarlo, ¿sí? Entonces, el protegerlo es algo que ustedes deben de tener siempre en mente, porque, bueno, también es parte de nuestro derecho de autor que protege nuestro trabajo intelectual. ¿Ok?